Saludos jóvenes. Vamos a iniciar en la quinta semana del plan de contingencia con un nuevo capítulo que es el capítulo de los gases. Para el capítulo de los gases debemos dar el significado a tres variables muy importantes que intervienen en los procesos de resolución de ejercicios de los gases. Sí, tenemos a primero la presión, segundo la temperatura y tercero el volumen. Aquí ya hemos notado o ya hemos estudiado que el volumen ha intervenido en las clases anteriores, en clases o resolución de ejercicios de concentraciones. Y hemos trabajado en centímetros cúbicos, que son las unidades para medir el volumen. Mililitros también es otra unidad de medir el volumen. Litros y metros cúbicos. Esas son las unidades que miden volumen. Y también el volumen lo podemos definir que es el espacio en el cual se mueven las moléculas. Es el volumen. Y obviamente va a estar dado por el volumen del recipiente que lo contiene, ¿sí? o la forma del recipiente. Entonces, volumen ya es familiar y ya sabemos las unidades, las que están aquí. La temperatura. La temperatura es una propiedad que determina el flujo de calor. Sí, se define como el grado de movimiento de las partículas en un sistema. Puede ser sólido, líquido o gas. Y la temperatura tiene unidades de medición. En este caso, aquí en el capítulo de gases, la temperatura siempre va a estar dada en grados, no es grados Kelvin, sino es escala Kelvin. ¿Sí? Escala absoluta o escala Kelvin. Casi siempre los ejercicios nos dan grados centígrados, entonces nosotros tenemos que convertir a escala absoluta Kelvin. ¿Y cómo convierto la unidad? Yo sé, esta es la fórmula para convertir, escala Kelvin o grados Kelvin es igual a los grados centígrados más 273. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo 27 grados centígrados? Entonces, para poder trabajar aquí en el capítulo de gases, yo tengo que tener en escala Kelvin esa temperatura. Entonces, ¿cómo hago para convertir? Simple, ¿qué le hago? Le sumo 273. Lo que me da que los Kelvin van a ser igual a 300. 300K, 300 Kelvin. Sencillo, entonces a cualquier valor que me den de grados centígrados le sumo 273 y de esa manera convierto a escala absoluta Kelvin. Entonces ya hemos visto el volumen, la temperatura. Vamos a continuar con la presión, que es una variable muy importante aquí en el capítulo de gases. A la presión se la define como la fuerza que se aplica sobre una área determinada. Entonces la presión es igual a fuerza sobre área. ¿Y se la mide en qué? Las unidades de medición de la presión son milímetros de mercurio representado por mmHg, el símbolo del mercurio. También se la mide en atmósferas, ATM es el símbolo de atmósferas. Y obviamente aquí también vamos a utilizar pascales o kilopascales. Esas son las unidades para medir la presión. ¿Sí? Para poder convertir, siempre a veces nos dan unidades diferentes en un ejercicio, unidades de presión diferentes en un ejercicio. Entonces, para poder convertir yo necesito saber que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, este es uno de los factores de conversión que se los utiliza aquí en la presión para poder convertir. Esa es una pequeña introducción. Obviamente, los gases tienen propiedades, las cuales yo les enviaré de consulta. Ahora solo estamos entendiendo aquí qué variables se utiliza. Ya hemos dicho, se utiliza presión, temperatura y volumen, y ya observamos cuáles son las unidades de medición
de esas tres variables. Vamos a continuar con las leyes que rigen los procesos de los gases. Sí, entonces, hay tres leyes que rigen los procesos de los gases. Sí, pero antes de iniciar con las tres leyes, vamos a estudiar la ley combinada. Entonces, la ley combinada es la que resulta de las tres leyes de los gases. ¿Sí? Repito, hay tres leyes para el estudio de los gases. Y de esas tres leyes resulta una ley combinada que es la que voy a encerrar en este rectángulo. Esta es la ley combinada. Entonces, la ley combinada manifiesta que P sub 1 por volumen sub 1 por V sub 1 partido entre T sub 1 es igual a P sub 2 por V sub 2 partido entre T sub 1. Ahora, vamos a identificar qué significa cada una de estas variables. ¿Dónde? P sub 1 que está aquí es presión inicial. V sub 1 es volumen inicial. T sub 1 es temperatura inicial. P sub 2 es presión final, V sub 2 es volumen final y T sub 2 es temperatura final. Obviamente ya vimos, ¿no? ¿En qué medimos la presión? Atmósferas, milímetros de mercurio y pascales. ¿En qué medimos el volumen? Mililitros, litros, metros cúbicos y centímetros cúbicos. Y siempre la temperatura debe estar en escala Kelvin. Entonces, esas son las tres variables, repito, y ustedes ya saben, repito, ¿no? Que la P es presión, V es volumen y T es temperatura. Aquí siempre habrán condiciones iniciales y condiciones finales, ¿sí? Ojo, en los ejercicios que se vamos a resolver siempre habrá condiciones iniciales y condiciones finales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a ubicar un gas en un recipiente. ¿Sí? Entonces, va a haber el tiempo inicial cuando yo ubique el gas en el recipiente y le aplique una temperatura. Pero luego de un tiempo determinado, ¿sí? Esas condiciones van a variar. Entonces, a eso nos referimos. Al inicio del proceso y al final del proceso. A eso nos referimos aquí con los valores que están como subíndice. P1, B1, T1. Estos valores se refieren a condiciones iniciales y condiciones finales. Continuemos. La ley que rige los procesos de los gases son tres. Ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. En esta ocasión solo vamos a estudiar una ley. ¿Qué es la ley de Boyle? Para el próximo video vamos a explicar las otras dos leyes. Entonces, ¿qué hizo el señor Boyle con Mariotte? Si fueron dos científicos que trabajaron independientemente, pero llegaron a una misma conclusión. Ellos hicieron experimentos manteniendo la temperatura constante. Y cuando un proceso se mantiene la temperatura constante, se lo conoce como isotérmico. ¿Qué quiere decir temperatura constante? Temperatura constante no es más que el valor de la temperatura no va a variar. Si yo inicio el experimento con 5 grados centígrados, debo finalizar con 5 grados centígrados porque eso me dice la temperatura debe estar constante. Eso me dice la teoría. Y cuando la temperatura es constante, el proceso se lo conoce como isotérmico. Iso significa igual y térmico temperatura, entonces igual temperatura. ¿Entendido? Es sencillo esto. La ley de Boyle es cuando trabajamos a temperatura constante, proceso isotérmico, la temperatura no varía. La segunda ley es la ley de Charles. ¿Qué hizo Charles? Él, en cambio, trabajó a presión constante, es decir, las mismas condiciones de presión, tanto iniciales como finales. Y cuando la presión se mantiene constante, el proceso es, o se lo conoce como isobárico. Aquí está, ¿no? Isobárico. Iso igual, bárico es presión. Entonces, es igual presión. Bueno, vamos a hacer un recuento. Ley de Boyle, cuando la temperatura es constante o también isotérmico. Ley de Charles, cuando la presión se mantiene constante y se es isobárico. Y por último, la ley de Gay-Lussac.
Gay-Lussac trabajó, pero ahora a volumen constante. Y cuando el volumen es constante, el proceso es isocórico. ¿Sí? Proceso isocórico, volumen constante. Sí, entonces son las tres leyes que rigen los procesos de los gases. Ahora, estas tres leyes que están aquí con rojo, dan como resultado a la fórmula general que tenemos arriba, que está acá, que es P1 por volumen 1 sobre T1 es igual a P sub 2 por V sub 2 partido entre T2. ¿Sí? Estas tres leyes dan como resultado la ley combinada. Pero ojo, mucho ojo, de esta ley combinada se deriva ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Entonces, para yo tener resultado, para resolver los ejercicios, yo tengo que saberme esta fórmula de aquí. ¿Sí? Recuerden que es PB sobre T. Condiciones iniciales será sub 1, condiciones finales será sub 2. Son las mismas variables, pero condiciones iniciales y finales, para que puedan aprenderse esa fórmula. Vamos a iniciar entonces con la ley de Boyle-Mariotte, que es la primera ley y la que vamos a estudiar en este video. Entonces, miren, aquí tenemos la ley de Boyle. La ley de Boyle me manifiesta que trabajamos a temperatura constante. Aquí está. Ojo aquí, mucho ojo. Si la temperatura se mantiene constante, entonces de la fórmula general, aquí es 2 y aquí es 1. De la fórmula general, yo puedo simplificar las temperaturas. ¿Por qué? Ojo acá, ojo acá. Si la temperatura 1 y la temperatura 2 son constantes, es decir, que si yo aquí en las condiciones iniciales tengo 5 y en las condiciones finales también tengo 5, esto se elimina y me va a quedar P sub 1 por V sub 1 es igual a P sub 2 por V sub 2. ¿Sí? Como se eliminó esto, me queda de esa manera. Entonces, elimino las T. Y la fórmula que me rige en el proceso de Boyle para temperatura constante es esta de aquí. Esta va a ser la fórmula que rige el proceso. ¿Sí? Esa va a ser la fórmula que rige el proceso. ¿Por qué? Porque si la temperatura se mantiene constante, esto se elimina. Y me va a quedar que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Qué elimino en la ley de Boyle? La temperatura, porque esa es la temperatura se mantiene constante. Si aquí hay 5, acá hay 5, se elimina. Ejercicio. El ejercicio manifiesta lo siguiente. ¿Cuál será? Antes de iniciar el ejercicio, antes de iniciar y de dar lectura, siempre yo tendré, ¿qué tendré? Condiciones iniciales que están dadas aquí y condiciones finales que están dadas acá. Entonces, cuando yo determine datos, voy a ubicar condiciones iniciales y condiciones finales. Vamos a sacar los datos para leyendo el ejercicio. Dice, ¿cuál será el volumen final? Inmediatamente yo pongo acá, en condiciones finales, V yo sé que es volumen. Y si me dice cuál será el volumen final, para condiciones finales yo sé que es sub 2, V sub 2. ¿Sí? Porque V sub 2 es volumen final. Y aquí me dice cuál será el volumen final. Y ubico la incógnita, porque eso es lo que me pide. Ocupado por 50 litros de oxígeno. Entonces, otro volumen me da, pero yo solo tengo dos tipos de volumen. Tengo el volumen 2, que ya me está pidiendo, y el volumen 1, que es lo que me está dando, ocupado por 50 litros. Entonces, acá será volumen 1 es 50 litros. Seguimos leyendo. De oxígeno, coma, cuya presión inicial, ojo, presión inicial, ¿dónde va? Aquí en condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, cuya presión inicial es de 50 milímetros de mercurio. Presión 1 es igual a 50 milímetros de Hg, de mercurio. Estamos sacando datos, ¿no? Condiciones iniciales y condiciones finales. Y es comprimido hasta una presión de 2 atmósferas, ATMs.
Entonces, si ya tengo presión 1 y luego me dice que yo comprimo, aplico fuerza a ese gas, lo aplico, si esta es una botellita, aplico fuerza, entonces va a haber una condición final. Y a esa condición final, después de comprimirlo, es una presión 2 y el valor es de 2 atm. 2 atm. Espero que no haya ninguna pregunta hasta ahí, está todo claro, no estoy sacando datos de condiciones iniciales y condiciones finales. Luego, ¿qué hago? Luego que ya tengo estos datos, verifico mi fórmula. Y cuando yo no tengo datos de temperatura, aquí no tengo datos de temperatura ni en las condiciones iniciales ni en las condiciones finales, ¿qué fórmula debo aplicar? La ley de Boyle. Yo debo aplicar la ley de Boyle. ¿Por qué? Porque la ley de Boyle me dice que yo trabajo sin temperatura. Entonces, si trabajo sin temperatura o la temperatura se mantiene constante, se elimina y acá no tengo temperaturas, entonces tranquilamente aplico la ley de Boyle y además es la única fórmula que hemos visto. Entonces la ley de Boyle me manifiesta lo siguiente, que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Ahora, ¿qué hago? Veamos qué es lo que pide el ejercicio. Me pide volumen 2, aquí está la incógnita, despejo pues para poder reemplazar. El V2 voy a despejarlo. Le voy a dar la vuelta a la ecuación, me queda que P sub 2 por B sub 2 es igual a P sub 1 por B sub 1. Elimino, quiero despejar P sub 2, perdón, V sub 2 es lo que voy a despejar, lo que está encerrado en el círculo rojo. Y V sub 2 va a ser igual a P sub 1 por V sub 1. Y este P sub 2, ¿qué está haciendo a V sub 2? Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces aquí me quedará P sub 2. ¿Ya? Esta es la fórmula que voy a aplicar, mucho ojo, porque me está pidiendo el ejercicio, me pide V sub 2. Esta es la fórmula que voy a aplicar. Entonces, para poder aplicar la fórmula, yo siempre tengo que tener mismas unidades. Voy a revisar. Sí, solo tengo un volumen que es de litros, no tengo más volúmenes, y el otro que es la incógnita que voy a resolver o voy a determinar cuál es el volumen final. Tengo presiones, presión 1 y presión 2. Las presiones están en diferentes unidades. Aquí tengo milímetros de mercurio y acá tengo atmósferas. Para poder aplicar la fórmula siempre tengo que tener mismas unidades. Entonces, a mí se me hace fácil convertir estos milímetros de mercurio ¿a qué? Atmósferas. ¿Sí? Entonces multiplico por una fracción para hacer el factor de conversión. Reviso por acá está el dato, que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces lo que deseo, la parte de la equivalencia que va acá abajo es la que tiene lo mismo. ¿Sí? Entonces va 700 acá abajo, 760 milímetros de mercurio y arriba es una atmósfera. Entonces estoy convirtiendo de milímetros ¿cómo se va? Convierto a atmósferas. 1 por 50 partido entre 700, esto se resuelve así, 50 por 1 partido entre 760. Entonces voy a dividir 50 partido entre 760, me da que es 0,06. 0.065 atm. ¿Sí? Entonces, ese es el valor que se ha determinado. En atmósferas. ¿Sí? Entonces, ya he convertido este valor en atmósferas y reemplazo. Ahora sí reemplazo. Sencillo, entonces, V2, esta fórmula voy a aplicar aquí. V2 va a ser igual. Presión 1, aquí está. Presión 1 voy a reemplazar aquí. Voy a poner con rojo. Presión 1, ¿cuánto es? Aquí está, acabé de calcular 0.065 atm. Y esta presión 1 multiplica, el volumen 1. ¿Cuál es el volumen 1? Reviso 50 litros partido entre presión 2. ¿Cuál es la presión 2? Presión 2 es, aquí está, ¿no? 2 atmósferas que están en mismas unidades, atm arriba y atm abajo. O también lo otro que podría hacer es convertir estas atmósferas a milímetros de mercurio. ¿Sí? Lo importante es que yo tenga aquí unidades iguales.
bien está en atmósferas o bien está en milímetros de mercurio, las dos presiones. ¿Para qué? Para hacer esto, miren, para simplificar. Atmósferas con atmósferas se van y me queda que el volumen 2 es igual, ¿cuál es la unidad que me queda? L, aquí está litros, entonces acá me quedará la respuesta en litros. Y tengo que multiplicar 0.065 por 50 partido entre 2. Y esto me da que es 1.63 litros. ¿Sí? El valor que me resultó, el volumen que resultó es de 1.63 litros. Y el volumen inicial era 50 litros. Hubo una reducción total. ¿Sí? Una reducción total del volumen. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer una pequeña conclusión. Miren, la presión inicial era de 0.65 atmósferas, 0.065 atmósferas. Y la presión 2 era 2 atmósferas. Imagínense la cantidad enorme de presión que se aplicó a ese volumen de 50 litros. Obviamente va a disminuir el volumen. Por ejemplo, ¿por qué? Vamos a poner esto así de sencillo. Vamos a suponer que este es el volumen. Esta hojita es el volumen, ¿no? Ahí está. La presión que tiene este volumen es de 0.065 atmósferas, así en condiciones normales. Y el volumen es 50, así como está la hojita, nos vamos a suponer eso. Y ahora yo le aplico una presión tan fuerte de 2 atmósferas. Imagínense, voy a aplicar una presión fuerte, muy fuerte, porque de 0.065 a 2 es mucha la diferencia. Aplico una presión fuerte. ¿Y qué pasó con el volumen? ¿Qué pasó con el volumen? Disminuyó. Entonces aquí me está demostrando que el volumen disminuyó. De 50 litros, que es una cantidad enorme, se disminuyó a 1.63 litros. Entonces la ley de Boyle manifiesta que la presión y el volumen son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? Que a mayor presión, que son inversamente proporcionales. A mayor presión, menor volumen. Eso quiere decir inversamente proporcionales, que uno aumenta y el otro disminuye. Miren, yo aumento la presión, mucha presión, ¿sí? Mucha presión. Pero ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Aumento la presión, disminuye el volumen. Esa es la ley de Boyle, ¿sí? Ley isotérmica, porque mantengo temperatura constante. Voy a enviarles unos ejercicios en el PDF para que puedan resolver. Lo que va a variar es volumen y ojo. Por ahí no les voy a poner pascales por ahora. Luego voy a explicar lo de los pascales y el factor de conversión. Les voy a poner en milímetros de mercurio y atmósferas, tal como está aquí. Solo van a cambiar los datos y las variables que hay que determinar. Saludos jóvenes, espero que entiendan esto. Si no entienden cualquier pregunta al WhatsApp y o si no le repiten la parte que no entendieron para que puedan resolver los ejercicios del deber. Felicidades y que tengan un buen inicio de semana.